Disculpen que no les dedicamos mucho tiempo a las preguntas de lo que rendieron recién, porque se nos va si no la clase. Así podemos conversar, pero quédense tranquilos que cualquier duda o lo que surjan, después lo vamos a tener el espacio para charlar. Bueno, vuelvo a compartir. Ahí estamos. Bueno. Análisis marginal. ¿De qué vamos a hablar? Primero y principal, tienen, como les dije, los videos. Tienen un material que está preparado por la cátedra, donde desarrollamos los principales conceptos. Es una síntesis de la bibliografía. Tienen capítulos del libro de Jiménez. Y el libro central que desarrolla esta temática es el libro que usamos como soporte para esta unidad. Es el libro de Amaro Jardín, que es específico sobre el análisis marginal, que a su vez este autor tiene un capítulo dentro del libro de Jiménez que ya lo tienen compartido en la bibliografía. También hay algunos trabajos específicos que tenemos disponibles del Congreso de Iapuco. Especialmente hay un trabajo que tiene muchos años, pero que tiene plena validez y que repasa un poquito cada uno de los elementos centrales que vamos a ver ahora del análisis marginal, que es un trabajo del profesor Osorio, que también ya lo tienen disponible y les recomendamos la lectura. Esto lo vamos a ver rápido para no martirizarlo, pero en realidad lo que vamos a empezar a ver del análisis marginal, si lo tenemos que situar en los modelos de costeo que ya vimos que tienen súper claro de la teoría general del costo, es una técnica que se desarrolla dentro de lo que es el costeo variable, que puede ser histórico o predeterminado, y que es una técnica cuyo uso es para la toma de decisiones. Entonces, a partir de ahora lo que nos vamos a focalizar con el desarrollo del análisis marginal, lo hacemos dentro del modelo de costeo variable, que tenemos en claro que se considera como factores necesarios lo que tienen el comportamiento variable. Los factores de comportamiento fijo son los costos de mantenimiento de la estructura, y todas las técnicas que vamos a ir desarrollando son con el objetivo de su uso como soporte para la toma de decisiones empresarias, que es un poco el ámbito en el que ustedes se van a estar desempeñando en su labor profesional. Marginalismo. ¿Qué es el marginalismo? Algo charlamos la última clase y Uzi le dio los pantallazos iniciales. En realidad es una técnica, como dijimos recién, que nos permite analizar cuánto contribuye cada unidad de producto o servicio o línea de productos a la obtención final del resultado. No tenemos que perder de vista, cuando hablemos de esta técnica, y especialmente cuando en la próxima clase empecemos a hablar de punto de nivelación o punto de equilibrio, ese punto que vamos a ver, que es el punto en el que se igualan los ingresos, una de las fuerzas principales de la empresa, con la otra fuerza, la fuerza del bien y del mal que les decía Uzi en la clase pasada, donde los ingresos se igualan con los costos y la empresa no tiene resultado. Digamos, la técnica del punto de nivelación nos señala ese punto, pero que no es el objetivo central de la empresa. Lo que nosotros tenemos bien claro, que el objetivo es la obtención final del resultado. Entonces, mediante esta técnica, nosotros vamos a analizar cuánto me contribuye cada uno de los productos o cada una de las líneas que componen el total de la actividad de una empresa para obtener ese resultado. Obviamente que para obtener ese resultado, primero me tienen que contribuir para cubrir mis costos fijos. Esta palabra contribución no es una palabra al azar, no es una palabra que usamos arbitrariamente, sino que es uno de los elementos centrales del análisis marginal. Dentro del análisis marginal, nosotros lo que hablamos es de la contribución marginal. O sea, ¿qué es esa contribución marginal? La diferencia entre mi precio de venta y mis costos variables, y no mis costos variables, sino los costos variables del producto, que me otorga una diferencia que es lo que contribuye para cubrir
cada unidad contribuye en una pequeña parte para cubrir esos costos fijos del periodo y obtener resultados. Hasta acá vamos bien. Estamos hablando básicamente de los principios del costeo variable. Entonces, central es identificar para cada producto, yo necesito la información de su precio de venta, necesito identificar sus costos variables. ¿Qué costos variables? La totalidad de sus costos variables. Lo que acá resulta relevante es que efectivamente tenga ese comportamiento ante cambio en el nivel de actividad. Y los costos de estructura, los costos fijos, van a ser un costo de estructura que soporta la actividad de la empresa y que vamos a ir viendo cómo contribuye cada unidad que yo produzco y vendo para la cobertura del mismo. ¿Qué es importante acá y con la información con la que nosotros vamos a relevar y vamos a empezar a trabajar? Esa contribución marginal, que es una diferencia, a ver, voy a ver si puedo utilizar un puntero, esa contribución marginal que dijimos es una diferencia entre el precio de venta y sus costos variables, o las ventas y los costos variables de las mismas, la puedo expresar en principio en términos unitarios, o sea, precio de venta unitario de un determinado producto, costo variable unitario de ese producto, precio menos costo variable me da contribución marginal. Esa contribución marginal, cuanto más producto tengo, voy acumulando un total que tendría que cubrir mis costos de estructura de periodo. Dijimos que lo vemos en términos unitarios o lo vamos acumulando en términos totales. En un determinado periodo yo voy a tener que produje y vendí determinada cantidad de unidades de un producto que tiene un precio unitario de venta. Por esas cantidades me va a dar para ese periodo cuánto es el total de venta. Vamos a relevar cuál es su costo variable unitario por las mismas cantidades y vamos a determinar el costo variable de esas ventas y voy a tener una contribución marginal total que la voy a cotejar con los costos fijos del periodo, que acá hay otro elemento central. En esta técnica del marginalismo, los costos fijos no los necesito traducir en costos fijos unitarios. No existen en el análisis marginal la expresión de costos fijos unitarios, sino que los costos fijos son los necesarios para sostener una estructura, los voy acumulando en totales y los voy a ir cotejando con estas contribuciones marginales. Y finalmente, del cotejo de esa contribución marginal con los costos fijos, lograr el objetivo de obtención del resultado. Sobre estos conceptos que estamos mencionando, son los elementos clave sobre los que va a girar el análisis marginal. Y a partir de estos elementos vamos a hacer luego la técnica del punto de nivelación o de equilibrio, distintas modalidades que tenemos de esa herramienta y vamos a empezar a analizar la toma de decisiones, pero básicamente todo va a girar en torno a estos elementos centrales. ¿Cuáles son? Por un lado, dijimos precio de venta unitario de cada producto o servicio, los costos de ese producto o servicio, tanto variables unitarios como los costos fijos de estructura, el volumen de venta de cada línea de productos pasa a ser un elemento que es clave en el marginalismo, y cuando tengo actividades, que la mayoría se trata de ello, donde tengo más de una línea de productos o de servicios, también es un elemento importante la mezcla de venta. O sea, qué proporción de cada una de las ventas me conforman el total de ingresos de mi empresa. Bajo el análisis de cada uno de estos elementos claves, estos 4 elementos, que cada uno tiene sus particularidades, que cada uno tiene factores que le inciden, algunos controlables y otros no, algunos que son internos de la empresa y otros tienen que ver con el contexto, son los que yo tengo que ir evaluando ante determinadas situaciones para ir tomando determinadas decisiones. ¿Se entiende hasta acá lo que vamos planteando? Díganme si tienen alguna duda o algún comentario para hacer. Se entiende, profe. Bien, Sí, sí. perfecto.
Cualquier cosa me interrumpen y lo vamos conversando. ¿Qué situaciones? Hasta acá lo que planteamos es información de costos unitarios, información en totales, costos de estructura, de sostenimiento, costos fijos que sostienen la estructura de la empresa, obtención de resultados. ¿Qué situaciones se pueden dar? Lo que puede ocurrir es que esta contribución marginal sea positiva y positiva en una magnitud tal que me alcance para cubrir los costos fijos y que me permita obtener resultados. Después, los análisis que nosotros vamos a hacer, a los efectos de evaluar el desempeño y tomar decisiones de gestión, veremos si la cuantía de esos resultados son los esperados o no. Pero en principio, ese sería el mejor escenario, que el mix de venta, el volumen que vendo de cada producto, con sus precios y sus costos analizados, me dan una contribución, me arrojan una contribución marginal que me cubre los costos fijos y me permite obtener resultados. También puede existir el punto que vamos a ver más adelante de nivelación o punto de equilibrio, según cada autor como lo llaman. Ese punto es en el que la contribución marginal me cubre el total de costo de estructura, pero no obtengo resultados. O sea, dicho de otra manera, los ingresos que yo tengo son igual a la sumatoria de los costos, tanto variables como fijos. Entonces, esa sería la situación de nivelación o de equilibrio, donde esas dos fuerzas, ingresos versus costos, se igualan y este resultado pasa a ser cero. ¿Es el objetivo de la empresa? No es el objetivo de la empresa, pero es un punto importante de referencia porque me permite saber ante determinadas condiciones de las variables claves del análisis marginal, tener ese punto de referencia de decir, bueno, si logro ese punto, a partir de ahí empiezo a tener zona de beneficios, de ese punto por debajo empiezo a tener problemas y veré qué decisiones tengo que tomar. Y esas decisiones que tengo que tomar van a jugar siempre con mayor complejidad, pero en torno a estos elementos. O toco el volumen, o toco el precio, o toco la mezcla de productos, o juego sobre los costos. Según el mercado en el que intervienen las empresas, según el tipo de actividad, según las características del proceso productivo, voy a poder ajustar más o menos y en base a eso serán las decisiones que vamos a tomar. También puede darse la situación donde yo tengo una contribución marginal positiva, pero esa contribución marginal, aún siendo positiva, no alcanza siquiera para cubrir mis costos fijos. Entonces ya esa es una situación que está por debajo del punto de equilibrio. Cada producto que yo vendo me arroja una pequeña contribución marginal, tiene contribución marginal unitaria, pero la sumatoria de esas contribuciones marginales unitarias no alcanzan a cubrir los costos fijos. Nuevamente, ese es otro escenario donde vamos a ver que vamos a tener determinadas herramientas para tomar decisiones y para ver cómo se puede corregir esa situación, nuevamente jugando sobre los elementos clave. Y finalmente, en el peor de los escenarios, donde las decisiones que hay que tomar ya son más drásticas y giran en torno a la continuidad o no de la empresa, es cuando tengo una contribución marginal negativa. ¿Qué significa que tengo una contribución marginal negativa? Que en realidad mi precio de venta ni siquiera alcanza a cubrir los costos variables de mis productos. Entonces, en esa situación, claramente es una situación donde no puede, de no continuidad, porque donde tengo que tomar decisiones drásticas, porque directamente ni siquiera puedo cotejar con los costos fijos, sino que ya sé a priori que mi precio no alcanza a cubrir los costos variables. Bueno, claramente una situación de crisis, es una situación, hay algunas herramientas para analizar, pero obviamente que hay una situación de cortísimo plazo que no se puede sostener porque atenta contra la continuidad de la empresa. Estamos haciendo un análisis muy general, pero fíjense que ya con estos pocos elementos y con determinada información básica ya podemos analizar escenarios y tomar determinadas decisiones. Hasta acá lo que estuvimos viendo fue
información de unitaria, precio de venta, costo variable, contribución marginal unitaria, información en totales, ventas menos costo variable de venta, costos fijos, son totales, pero siempre en términos nominales, digamos, en pesos totales. ¿Qué otra expresión podemos tener de esta contribución marginal y que también es de muchísima importancia para la toma de decisiones? Es expresarla en términos relativos. O sea, contribución marginal unitaria, contribución marginal total, contribución marginal porcentual. ¿Y cómo construimos ese porcentaje? Relacionando esa contribución marginal total o unitaria respecto a las ventas totales o al precio de venta unitario. Entonces, si mi precio de venta, si mis ventas considero que es el 100%, a mí me va a servir determinar cuánto o expresar esa contribución marginal, cuánto representa de ese 100%, de ese total de venta. Entonces, lo que vamos a dividir es la contribución marginal total respecto de las ventas o la contribución marginal unitaria respecto al precio de venta. Ese elemento, que en principio es un indicador de rentabilidad, es un indicador que me permite hacer análisis comparativos y me permite ver cuánto contribuye ese porcentaje, cuánto contribuye cada línea respecto de sus ingresos. Vamos a ver más adelante que también es un elemento que, de mucha importancia y que complementado con el resto de la información nos va a servir para tomar decisiones. Acá una aclaración muy simple. Si el empresario nos dice que trabaja con un margen, digamos, si su contribución marginal porcentual es de un 40%, claramente nosotros sabemos que el 60% restante son sus costos variables. ¿Está? Esto que ustedes me dicen, bueno, es un juego de palabras, vamos a ver más adelante que es información que la vamos a utilizar y que nos va a servir para el desarrollo de la técnica. Punto acá y ahora continuamos. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran aportar de esto? Pues muy bien, profe. Bien, bien chicos. Nunca perdamos de vista y donde empecemos a desarrollar determinadas fórmulas que van a ser muy sencillas, que vamos a utilizar en el punto de nivelación, los 4 elementos claves. Este elemento que es la mezcla, obviamente que nosotros más adelante vamos a ver que podemos tener empresas donde tiene un solo producto o servicio, obviamente que no existe, no podemos hablar de mezcla, hablamos de mezcla a partir de una empresa que tenga más de una línea al menos 2 líneas de productos o que preste 2 servicios distintos. Bueno, acá simplemente es lo que ya estuvimos conversando. Nosotros podemos, lo que dijimos recién, la contribución marginal la podemos expresar en términos absolutos, ya sea total o unitaria, y la podemos expresar en términos porcentuales. Si yo la tengo en términos, si la miro en términos absolutos, una de las cuestiones que yo puedo hacer si tengo más de una línea de productos es establecer un ranking de los mismos, mirando el aporte que cada uno hace para cubrir los costos y obtener utilidades. O sea, yo puedo clasificar mis líneas tomando la contribución marginal absoluta en términos totales, donde yo digo el producto A es el que más me aporta a la cobertura de los costos fijos, el producto B en segundo lugar, el C, bueno, y según ese ranking podría llegar a tomar determinadas decisiones. En cambio, si yo lo que utilizo es la contribución marginal porcentual, ese dato lo que me está diciendo es cuál es el rendimiento de cada producto respecto de sus ingresos, respecto de sus propios valores de venta. En realidad ya no lo estoy, la comparación con las otras líneas es en decir, bueno, esta línea tiene más rendimiento que la otra. No me está diciendo cuál me aporta más, porque yo puedo, como vamos a ver ahora en un ejemplo sencillo, puedo tener una línea de productos que tiene una contribución marginal del 90%, lo cual es una rentabilidad sumamente atractiva. O sea, por cada peso que yo vendo,
tengo un 90% de contribución marginal, pero puede ocurrir que su precio de venta es muy bajo o que las cantidades que yo vendo son pocas, con lo cual cuando yo mire de ese producto su contribución marginal absoluta, se me invierte la situación y en el ranking pasa a estar debajo. ¿Está? O sea, yo voy a tener en mi mix de productos algunos que van a tener alta contribución marginal porcentual, pero que en términos absolutos no aportan tanto, o a la inversa. Puedo tener productos donde su contribución marginal porcentual es baja por distintas circunstancias, porque yo, por una estrategia de penetración de mercado o por un mercado hipercompetitivo que no me permite poner precios de venta muy altos, establecer precios de venta muy altos, pero que la sumatoria, la rotación de ese producto, o sea, las cantidades de unidades que vendo, si bien la contribución marginal porcentual es baja, me permite tener una alta contribución marginal absoluta. Entonces puede ser que mi producto estrella, aún con contribución marginal porcentual baja, lo tenga que cuidar y tenga que definir estrategias concretas, porque en términos absolutos es el que más me aporta para cubrir mis costos de estructura. ¿Se entiende más o menos el análisis que hacemos? Este es un concepto que es clave en el análisis marginal. Es central la contribución marginal como elemento de referencia para tomar decisiones, pero también es central el juego de cada una de esas 4 variables que dijimos recién que incidían sobre esto. Siempre que nosotros hablemos de contribuciones marginales, absolutas, relativas, unitarias o totales, van a estar dando vuelta estos elementos claves que son los precios de venta, que son los costos variables, que son los costos fijos, las cantidades vendidas y el mix de venta cuando tengo más de una línea de productos. Entonces, lo que decimos acá, que es un poco lo que estábamos hablando, es que de la combinación de estas distintas expresiones de la contribución marginal, ya puedo armar esquemas de análisis de la actividad de mi empresa que me permita tomar decisiones respecto a líneas de productos, respecto a mezclas de productos, respecto al comportamiento de cada una de ellas. Entonces, ya en sí, identificar esta contribución marginal, analizar sus distintas expresiones y, como vamos a ver ahora, establecer distintos rankings de productos, constituye en sí una técnica que nos va a permitir tomar distintos tipos de decisiones. ¿Se comprende? ¿Preguntas hasta acá? No, profe, todo bien. Se entiende bien, profe. Bien, chicos. Bueno, lo bueno que están ahí. Vamos a un caso sencillo. Y en realidad a partir de ahora lo único que vamos a hacer es estos conceptos que estuvimos viendo, lo vamos a mostrar en un caso sencillo donde vamos a ver las distintas formas que tenemos para analizar las expresiones de la contribución marginal y la forma en la que cada uno de los elementos clave juegan en este análisis. ¿Se ve más o menos bien esta información que tenemos? Sí, se ve bien. Bien, bueno, buenísimo. Entonces, acá en realidad este es un cuadro donde nos dice, tenemos 7 líneas de productos hipotéticas, que son las líneas con las que trabaja una empresa, nos dice la cantidad que se vende de cada una de ellas en un periodo, nos da el total de venta en pesos, total de ventas, cuánto es su costo variable, cuánto es su contribución marginal, o sea, para la línea A tiene un total de venta de 10.000 pesos, un costo variable de 8.000, su contribución marginal es de 2.000 pesos, y la contribución marginal porcentual, que en este caso, por ejemplo, para el producto A es del 20%, ¿de dónde surge este 20%? De relacionar esos 2.000 pesos de contribución marginal respecto a sus 10.000 pesos de ventas o ingresos. Fíjense que tenemos para cada una de las 7 líneas distintos esquemas de ingresos, distintas contribuciones marginales, con las cuales ya acá podemos empezar a trabajar en un ranking, y distintas contribuciones marginales porcentuales.
Fíjense que tenemos líneas que van desde un 10% de contribución marginal porcentual hasta líneas que tienen un 80%. Tenemos líneas por otro lado, por ejemplo, fíjense, la línea A y la B. La A tiene un 20% de contribución marginal porcentual, o sea, de rentabilidad, y la B un 50%, pero cada una de ellas contribuye de igual manera a la obtención del resultado y la cobertura de los costos fijos. ¿Y esto por qué es? Porque tiene distinta estructura de precio de venta y de costos variables, y por otro lado tiene distinta rotación, distintas cantidades vendidas. Entonces, fíjense que este cuadro que estamos presentando, que es hipotético, que es sumamente sencillo, tenemos los 4 elementos que podemos ver que dijimos que eran clave. El mix de venta, o sea, cómo está compuesta la cartera que vende de productos la empresa. Tenemos las cantidades que vendemos de cada una de ellas. Tenemos los precios de venta, acá están en totales, pero podemos sacar el unitario, y sus costos variables. Y en este caso no están los costos fijos, porque en realidad el análisis que vamos a hacer ahora es respecto del elemento de contribución marginal y sus distintas expresiones. Entonces, nosotros para este periodo podemos decir que esta empresa, con sus 7 líneas de producto, tiene un total de ingresos de 154.000 pesos, que nos arrojan en conjunto una contribución marginal de 34.300. Entonces, con esa información podemos sacar, además de la contribución marginal de cada línea, podemos determinar cuánto es el promedio de contribución marginal, o sea, sumando todas las contribuciones marginales respecto al total de venta, me arroja que en promedio sería un 22,2% de contribución marginal. Me arroja esta mezcla de ventas. Y si a su vez yo estos 154.000 pesos los divido por los 34.300 pesos de contribución marginal total, lo divido por las 7 líneas que tengo de productos, me daría que el promedio de contribución marginal en principio sería de 4.900 pesos. O sea, 4.900 pesos de promedio de contribución marginal absoluta, 22,2% la contribución marginal porcentual de la totalidad de las líneas. Con estos 2 elementos básicos, nosotros podríamos jugar a empezar a hacer un primer análisis donde nosotros construyamos una matriz para decir, bueno, ¿cuáles de estas líneas está por encima o por debajo del promedio absoluto de contribuciones marginales y cuántas de estas líneas está por debajo o por encima de la contribución marginal promedio porcentual? Entonces, podríamos tener un primer elemento de análisis donde yo diga, bueno, hacemos una matriz de 4 cuadrantes donde 2 de los cuadrantes analizamos la contribución marginal absoluta y vemos que 3 líneas están por encima del promedio y 4 líneas por debajo. O sea, el producto F, el E y el G, si vamos al cuadro, el F, el E y el G arrojan una contribución marginal absoluta que es superior al promedio. Y 4 líneas que están por debajo. Con lo cual acá en principio, si yo mirara únicamente la contribución marginal absoluta, yo diría que pongo el foco en estos productos que son los que más me aportan para cubrir mi costo de estructura y para obtener resultados. Independientemente de que todos tienen contribución marginal positiva, ese es un primer elemento. No tenemos ningún rojo acá en la contribución marginal. Digamos, si acá en esta contribución marginal hubiera un valor negativo, significaría que el precio de venta de ese producto no cubre siquiera sus costos variables, con lo cual claramente ahí habría una luz roja que me diría que tenemos que analizar a ver qué está ocurriendo o cómo podemos revertir esa situación. Y si nos vamos del lado de la contribución marginal porcentual, en realidad acá lo que me está indicando es que hay 3 líneas también que están por encima del promedio de contribuciones marginales porcentuales, que no necesariamente son las mismas que teníamos en el otro cuadrante. O sea, la línea F me da mayor contribución marginal absoluta y mayor porcentual, pero el resto son distintas. O sea que esto me está diciendo que hay líneas que son más rentables que el promedio,
que la contribución marginal respecto a su precio de venta está por encima del promedio, pero que estaría en principio vendiendo no las cantidades necesarias para que la contribución marginal absoluta sea superior. O sea, son líneas que, como son altamente rentables, tendría que poner el foco a ver qué estrategia podría lograr para que sea mayor la cantidad de unidades que venda y obtener una mayor contribución marginal absoluta. Esto es plantear escenarios, estos son hipótesis que en realidad, una vez que yo me pongo a analizar los elementos clave del análisis marginal de cada una de las líneas en sí, me darán las respuestas a si puedo actuar o no sobre esos elementos. Ahora, para no tomar decisiones apresuradas que me lleven a escenarios que pueden ser los equivocados, y para sumar elementos a analizar en este esquema de análisis, yo puedo convertir, en realidad lo convierto para este caso, obviamente es información que la empresa tiene disponible, convertir este cuadro en valores unitarios. Entonces yo acá lo que voy a hacer es dividiendo las ventas de esta empresa respecto a las cantidades y sus costos variables respecto a las cantidades vendidas, puedo establecer para cada una de las líneas cuál es su precio de venta unitario, su costo variable unitario y la contribución marginal unitaria. Obviamente que esta porcentual va a ser la misma que la que habíamos calculado, porque lo único que estamos haciendo es una división por cantidades. Pero fíjense que acá también hay un elemento, si este fuera el único elemento con el que contamos y no tuviéramos el cuadro donde me agregan totales, en principio yo podría decir que tengo productos como la línea C, que fíjense que de todas es la que tiene el precio de venta unitario más bajo. Pero por otro lado, a pesar de tener ese precio de venta unitario bajo, con su estructura de costos variables que tiene, me arroja una contribución marginal que es alta, que es del 60%. Y por otro lado, tenemos una línea como la D, que claramente de todas es la que está en el otro extremo, es la que tiene el precio unitario de venta más alto, pero también su costo variable unitario es alto y tiene una contribución marginal porcentual que es pequeña, que es del 10%. Con lo cual, estos elementos, combinado con el mix de venta y combinado con las cantidades, son los que tengo que ir mirando y cotejando junto con la matriz que construimos, y de la combinación de la misma podemos hacer infinidad de análisis que nos permitan tomar determinadas decisiones. Lo que acá tratamos de señalar, y no quiero enredarlos y no quiero complejizar mucho, solamente vamos a sumar un elemento más ahora, es que no nos quedemos, lo que intentamos transmitirles es no quedarnos con una única expresión de este elemento. En el análisis marginal, la contribución marginal es clave. Llegamos a este elemento a través de la combinación de los elementos claves que mencionamos del análisis marginal, pero también es clave analizarla antes de tomar decisiones en sus distintas acepciones. En su acepción unitaria, en sus valores totales y en sus valores porcentuales. De la combinación de la misma, según el problema que tengamos que atacar y según la decisión que tengamos que tomar, nos van a ir aportando elementos para tratar de que sea lo más acertada posible. Fíjense, antes de pasar al siguiente cuadro, y ya con esto vamos cerrando, que si nosotros nos fijáramos el ranking que hicimos de contribución marginal porcentuales en esta matriz, el producto D y LE son los que menor aporte hacen, los que menor contribución tienen respecto a su precio de venta. Pero si miramos en contribuciones marginales absolutas, el producto D, que era el que tenía mayor precio de venta unitario, también en el ranking de absolutas me aportan poco a la cobertura de mis costos, pero sin embargo el E, que tiene una baja contribución marginal porcentual, es el segundo que aporta en contribuciones marginales absolutas, con lo cual significa
que LE es un producto que, si bien tiene una baja contribución, tiene una alta rotación. Fíjense que si miramos las cantidades, vendemos 1.500 unidades de cada uno de ellos. Entonces, no es un caso para enredarle, no es un caso para que nos compliquemos mucho, sino que lo que tratamos de ver con estos elementos básicos que estamos presentando es cómo juegan las distintas variables y cómo tenemos que tener en cuenta las distintas acepciones de la contribución marginal para tomar decisiones. Ahora sumemos algo más. Nosotros dijimos que teníamos 7 líneas con una determinada combinación de cantidades que vendíamos de cada una de ellas, y nosotros entonces podemos llegar a determinar con estos pesos de ventas totales que hacemos de cada una de ellas, una participación en las ventas. Y con esta participación en las ventas podemos sumar un elemento más que nos va a permitir tener una herramienta que soporte las tomas de decisiones. ¿Qué hacemos con esta participación? Lo que estamos diciendo es, por ejemplo, el producto A, que tiene un precio de venta unitario de 10 pesos y que vende 1.000 unidades, nos genera un ingreso total de 10.000 pesos, que respecto a los 154.500 representa un 6,47%. El B representa el 2,59, el C el 5,18, el D el 6,47 y así sucesivamente. Fíjense que el E, el producto E, que tiene un ingreso total de 75.000 pesos, me aporta un 48%, un 48,5% del total de mis ingresos. Entonces, si yo combino esta participación, este sería el mix de ventas. O sea, yo veo que dentro de mis 7 líneas de productos, el 48,54% de mis ingresos corresponde a la línea E. Si combino este mix de venta con la contribución marginal que me aporta cada una de estas líneas, lo que podemos llegar a determinar es un elemento adicional que lo vamos a usar en algunas técnicas también para tomar decisiones, que es la contribución marginal ponderada por el mix de venta, o lo que se llama la contribución marginal de la mezcla. Entonces, en esta contribución marginal de la mezcla, que hoy lo sacamos como un promedio, ¿se acuerdan? Del 22,2%, que relacionaba al total de la contribución marginal respecto a los pesos de venta, yo lo puedo ponderar y determinar cuánto de ese 22,2% me aporta cada una de mis líneas de productos, multiplicando la contribución marginal porcentual de cada línea de productos, y a esta altura ya espero que no me tiren con nada, con el porcentaje de participación que tienen en el total de ventas. Entonces, en este caso, yo digo, si mi línea A tiene una contribución marginal del 20% y una participación en el total de ventas de 6,47, el 20 por el 6,47 me da que del 22,2% de contribución marginal, el 1,29 me lo aporta la línea A. Así hacemos con la B, así hacemos con la C, con la D, con la E y con el resto de las líneas. Entonces, nuevamente, y en esto ya lo estamos, ya tenemos un nivel de abstracción, como no tenemos bien en claro el problema que tenemos que resolver, lo que tenemos es mucha información, pero lo que tratamos de hacer en este primer pantallazo es en decir, con 4 elementos básicos, en una empresa que tiene más de una línea de productos, cuáles son todos los análisis que podemos hacer para tener distintas herramientas que nos den soporte a la solución de determinados problemas, a determinadas decisiones que yo tengo que tomar. ¿Cuáles son esas decisiones? Definición de estrategia, definición de participación de mercado, definiciones de estrategias conjuntas entre distintas líneas de productos, eliminación o no de una determinada línea, agregar a este mix unos nuevos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que nosotros vamos a partir de ahora a empezar a trabajar. Y siempre jugando, como les dijimos, con estos 4 elementos claves que son los determinantes que yo tengo que ver del análisis marginal y elementos sobre los cuales después vamos a tener que analizar cuáles son las variables que inciden sobre cada uno de ellos.
hablé demasiado, lo hice demasiado largo, pero bueno, díganme si medianamente esta introducción en el tema se entendió. Todo esto lo tienen para ver en video, todo esto lo tienen para ir trabajando, pero bueno, quiero escucharlos a ver qué les parece y si se entiende. Sí, se entendió. Sí, por mí también. Yo lo que sí quería consultarte si estaba bien, porque cuando vi los videos de esto, interpreté esta contribución de la mezcla de una manera distinta. A ver, contame. Porque la contribución de la mezcla sería, como vos decís, la contribución marginal porcentual por la participación en ventas. Sí. Es decir, sería, perdón, esto me pongo acá la división en la cabeza, sería el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario sobre el precio de venta unitario, que sería el costo marginal porcentual, ¿sí? Sí. Y después la participación en ventas sería el precio unitario por la cantidad vendida unitaria sobre las ventas totales. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Vos ahí tenés el precio unitario dividiendo en un lado y multiplicando en el otro. Entonces, cuando los cancelas y haces la multiplicación, te queda que es el precio de... Perdón, todo esto, tal vez, no sé si me estás siguiendo. Sí, te estoy siguiendo, te miro para el costado porque te estoy viendo el costado, Okay. en la otra máquina. Pero entonces sí. Te quedaría arriba, que es el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario, que es la parte de arriba de la contribución marginal porcentual, por la cantidad vendida, que es la parte de arriba de la participación en ventas, dividido las ventas totales, ¿sí? Entonces te queda arriba la contribución marginal total de la línea del producto dividido las ventas totales. Entonces yo ahí lo interpreté, que eso terminaría siendo cuánto de las ventas es lo que te genera de ganancia, es lo que te contribuye cada una de las líneas. Como para poder darle un nombre al Está bien, porcentaje pero vos... en rojo en la última columna. Entonces lo termino calculando con otras cosas. Está bien, pero llegás al mismo resultado. Llegás al mismo resultado. Claro, sí. Bien, porque vos lo que estás haciendo es jugando con esta... Nosotros acá lo estamos expresando de una determinada forma donde vos estas ecuaciones que planteamos, despejando o cancelando, llegás al mismo resultado expresado de otra manera. Pero lo importante es lo que vos estás planteando, que vos, digamos, tener en claro ese resultado al que llegás, qué es lo que significa. Digamos, que en realidad... en definitiva, lo que estamos expresando acá es que de mis 154.500 pesos, que son las ventas totales de esta combinación de productos, o sea, yo tengo 7 líneas que vendo determinadas cantidades a determinados precios que me arrojan ingresos por 154.500. Si eso cambia, obviamente me empieza a cambiar la ecuación. Pero con esa estructura de ventas, yo tengo que me arroja una contribución marginal del 22,2%. O sea, eso es lo que me contribuye este mix de venta para cubrir mis costos de estructura y obtener beneficios. Y lo que hacemos después, llegando por un camino, llegando por el otro, es decir, bueno, de ese 22,2% que tengo de contribución, ¿cómo me aporta cada una de las líneas a llegar a ese número? Y en realidad es una cuestión, un juego de fórmulas, una cuestión matemática. Pero en principio, de estos resultados, que esta última columna, yo lo que estaría diciendo es que para llegar a ese 22,2%, un 6,47% me lo da la línea F. Un 4,85 la línea E. Digamos, son distintos caminos que yo puedo ir indagando para determinar cuál es la relevancia de cada línea de producto. Y además, una vez que yo tengo armadas estas matrices, teniendo en claro cómo juegan, que un poco lo planteaste recién, cómo juegan cada uno de estos elementos, empezar a simular escenarios. Entonces yo puedo decir, porque acá lo estamos viendo muy abstracto porque cada línea es una letra, pero en definitiva, probablemente dentro de estas líneas haya productos que son complementarios, hay productos que la demanda de uno me lleva a la venta del otro. Entonces, uno cuando define estrategia de negocio, que es lo más rico de todo esto, y que es en lo que seguramente ustedes van a estar trabajando en su vida profesional, esta herramienta es un complemento, donde uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa si toco la venta? ¿Qué pasa si logro una reducción de costo variable en la línea? ¿Cómo me juegan las contribuciones? ¿Cómo juega el mix? Lo que se van a encontrar después es que
probablemente en la mayoría de los casos, si yo actúo en mercados hipercompetitivos, yo tengo, por ejemplo, un supermercado, no tengo mucho para jugar con el precio, por ejemplo, porque en realidad si me pongo un precio muy alto, salgo del mercado y automáticamente se me cae el volumen de venta. Pero sí puedo tomar decisiones, que esto en mercadismo se estudia mucho, donde yo digo, bueno, hasta puedo llegar a decidir, analizando esta matriz, de tener alguna línea con contribución marginal negativa, porque esa línea me atrae la venta de otros productos o me hace que algún sector de la empresa se desarrolle, que probablemente son las estrategias que hacen los mercados cuando definen ofertas o cuando me hacen determinadas promociones. Entonces, ni más ni menos, expresado de esta manera o mostrado de alguna otra, lo que están jugando son sobre estas variables, que probablemente lo analizan después, que eso ya es más complejo, por unidades de negocio, donde uno dice, bueno, yo tengo una estrategia para el sector del lácteo, otra para secos, otra para bazar, otra, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin intentar complejizarlo, en definitiva, lo que queremos mostrar con esto y lo que queremos mostrar con estos pocos elementos que vimos hasta ahora, la importancia de poder analizar cómo impacta cada uno, y después lo que nosotros vamos a tener que analizar más adelante son las variables que juegan sobre cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque va a haber variables que yo las tengo que conocer, pero que no las puedo modificar. Hay otras que sí. Hay variables que son propias de la empresa. Por ejemplo, yo puedo hacer una gestión de costos para ser más eficiente en la gestión de compras. Puedo ser más eficiente en el proceso productivo y achicar mis costos variables. Puedo mirar mis costos de estructura y ver qué decisiones tomar. Pero hay otras sobre las que no puedo actuar, que esto un poco lo vimos cuando vimos clasificaciones, lo que no implica que no los tenga que conocer. Entonces, bueno, con lo que hicimos acá, y no sé, Rodrigo, por ahí me fui por la rama, pero lo que vos planteaste está perfecto, y se entiende, y me gusta lo que vos estás haciendo, un poco lo que estamos planteando. Es decir, no quedarnos con una única expresión y a partir de eso apresurarnos a tomar decisiones, sino entrar a jugar con cada una de las variables y mirar sus componentes unitarios, sus expresiones totales, sus expresiones relativas, hacer ranking de productos, mirar situaciones ponderadas, y con todos estos elementos lo que le estamos proponiendo es encontrar herramientas que nos mejoren la toma de decisiones. No vamos a sumar mucho más ahora para no complejizarlo. Esto lo tienen totalmente desarrollado en el material y en el video que tienen disponible. A partir de la clase del viernes, que vamos a tratar de que no sea muy larga, pero en el video sería el video 2 que ya tienen disponible, lo que vamos a empezar a puntualizar con Gustavo es sobre determinadas herramientas puntuales que desarrollamos para tomar decisiones dentro de lo que es el análisis marginal. Específicamente vamos a ver ese punto de nivelación, el punto de cierre, el punto de cobertura, distintas situaciones, herramientas que podemos utilizar para analizar la situación de la empresa y tomar decisiones. Eso va a ser a partir de la próxima. Pero centralmente vamos a partir de la combinación de estos elementos centrales que estuvimos viendo, básicamente sobre los elementos clave del análisis marginal, y especialmente con el concepto de la contribución marginal. Perdonen que estaba pensando, pero estaba dejando de compartir. Por hoy es todo. Díganme si quedó alguna consulta pendiente, algo que quieran comentar. Si medianamente se entendió, es importante. Este tema es sumamente amplio, tenemos muchas aristas para ver, a nosotros nos encanta para trabajarlo, es un elemento central para la toma de decisiones. Lo que vamos a ver después también que hay algunas limitaciones o supuestos bajo el cual lo desarrollamos, que también lo vamos a tener que tomar en cuenta para, acá estoy deteniendo la grabación, para no tomar decisiones.